Cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques. Hoy, aprovechando este día importante, nos hemos preguntado por la importancia del arbolado urbano. Son vitales, somos conscientes, pero también lo somos del problema acuciante en nuestros municipios, en el nuestro incluido. Todos y todas tenemos el concepto de bosque como algo maravilloso y deseable, pero paradójicamente, a nivel casco urbano, mucha gente parece preocupada por los árboles de cierto porte. Temen su caída y presionan para que los ayuntamientos los poden o los talen en muchos casos. Hoy queremos reflexionar sobre las podas salvajes que al parecer se siguen haciendo, cada año de manera sistemática además, y con instrumentos quizá no adecuados y de manera no correcta por personal que tal vez no esté cualificado. El caso es que la mala poda de algunos árboles, por ejemplo de los de más de 30 años, hace que queden marcados y les predestina para su tala, porque quedan desestabilizados, porque quedan expuestos a muchas enfermedades. Y nos hemos preguntado, ¿cuántos árboles han desaparecido de nuestras ciudades por ello? Por unas malas prácticas, por no acabar de saber qué es lo verdaderamente correcto. ¿Cuántos árboles irán desapareciendo de nuestras ciudades? Y hay una pregunta más que todos y todas deberíamos hacernos. ¿Qué pueden hacer los árboles por nuestras ciudades? Igual es eso, igual tenemos que hacernos la pregunta así, para espabilar. Hoy hemos invitado a nuestro programa, para hablar de ello, a un especialista en la materia, Javier Martínez Orgilés. El suyo es un compromiso explícito y demostrado. Hablemos de arbolado urbano, hablemos de bosques urbanos, de poda solo cuando sea necesario y de manera adecuada. Les invitamos a ampliar Cultura Vital. Las ciudades tienen ahora más habitantes que nunca antes en la historia de la humanidad. Pero una urbanización sin precedentes no tiene por qué resultar en un crecimiento urbano de hormigón y contaminación. Disponemos de los conocimientos para hacer de nuestras ciudades lugares más limpios, verdes y saludables para vivir, para las generaciones presentes y futuras. En 2050, 6.000 millones de personas vivirán en ciudades. Los árboles son un acondicionador natural del aire, bajando su temperatura entre 2 y 8 grados. Los bosques urbanos filtran las partículas contaminantes del aire y funcionan como sumideros de carbono, mitigando el cambio climático. Hagamos de nuestras ciudades lugares más verdes, saludables y felices para vivir. Ahí lo tienen, a la vuelta de la esquina el Festival Natura, y aquí en nuestro programa ya vamos a hablar de cosas muy importantes al respecto. Bueno, venimos haciéndolo, nos declaramos parte del Festival Natura y el compromiso es explícito, es real y nos parece especialmente vital. Por eso hoy está en nuestro plató de televisión un hombre que se llama Javier, que en lo poquito que le he seguido ya he descubierto que es un sabio de pies a cabeza. Y por eso me ha hecho mucha ilusión que aceptara nuestra invitación a tener este rato de conversación aquí, como digo, en plató. Javier, bienvenido. Gracias. Voy a presentarte primero, ¿vale? Luego te voy a dar un regalito que me han dado para ti. Tú eres concejal de Medio Ambiente en Sacks. En Sacks, vale, correcto. Pero llevas más cositas, ¿no?, en marcha. Sí, llevo residuos sólidos, agricultura, parques y jardines. O sea, todo relacionado. Todo relacionado con la debiera. gestión, sí.
la gestión del medio ambiente. Sí. Perfecto. ¿Qué te ha llevado a ti a ser político de esta manera tan explícita? No sé si me veo como tan comprometida. político. Ya, pero lo No eres, sé. que lo Sí, sepas. sí, lo soy. Sí, pero... el tema es que tenemos muy desvirtuado el tema de la política, pero, en fin. Sí, pero me veo más bien como gestor. Creo que a nivel local, a nivel de pueblos, político, tener unos ideales políticos y llevarlos a cabo es muy complejo, porque tu poder de decisión no es muy grande, ¿eh? Entonces te tienes que limitar prácticamente a gestionar de la forma más correctamente posible, con los recursos limitados que tienes. Sí, normalmente este tipo de concejalías tiene todavía recursos más limitados. Cada vez menos. Pregunta así cada vez como menos. general. Quizás a nivel presupuestario sí, quizás a nivel incluso urbanístico también. Todavía seguimos un poco a remolque de las otras grandes áreas, pero a nivel social... A nivel compromiso social... A nivel compromiso social, a nivel industrial, a nivel económico municipal, del desarrollo del propio municipio, sí que es un área determinante, porque todo hoy en día lleva sus licencias medioambientales, sus permisos medioambientales y lleva su compromiso medioambiental. Cualquier producto hoy en día pues ya tiene un poder ecológico, ¿no? Cosa que hace 15 años no existía, pues ahora ya estamos ahí un poco más presentes, ¿no? Entonces... Bueno, hoy vamos a hablar, le he pedido además a Javier que viniera con motivo de este Día Internacional de los Bosques. Vamos a hablar de nuestros bosques un poquito, pero vamos a empezar hablando de, claro, esto de bosque urbano, ¿vale? Como que explota, ¿no?, el cerebro. Ahora hablaremos de ello, pero vamos a empezar hablando de podas, porque se habrán dado cuenta que durante estos días en nuestra ciudad se está produciendo ese hecho, se podan los árboles que tenemos a nuestro alrededor. Y alguien, bueno, pues me ha hecho llegar información. Yo últimamente estoy mucho más en contacto con la naturaleza, me he puesto a plantar, en fin, ya es todo como mucho más comprometido, ¿no? Y entonces he querido saber más. Y empiezan a caer en mi mano libros, y empiezo a ver tutoriales, y veo que a lo mejor no hacemos las cosas como debiéramos. Así que, Javier, hoy vamos a hablar de nuestras ciudades, de los bosques y demás, pero antes permíteme que te haga un regalo, que no es mío, que es de Rosana, hombre, ¿vale? Rosana. Del Festival Natura. Muchas gracias. Es muy bonita. Te ha regalado una a ti y una a mí, y me ha hecho mucha ilusión. Bueno, el gran árbol de la humanidad. Muy bien, son baobabs. Baobab en Wolof significa garab, medicina. Es el árbol de la medicina. ¿Qué pasa? El baobab. Es tan mágico, tan bonito. Sí, es muy especial. Allí en África muchos poblados dependen, muchas culturas dependen de la harina del baobab, de las hojas, del forraje para el ganado, de los zumos, de los batidos. Ya se está comercializando, es muy recomendable para el tema de los resfriados, de la gripe, tomar baobab. Pues no lo he probado yo esto nunca. Sí, es 11 veces más vitamina C que la naranja. Es un árbol de 3, 4 o 5.000 años de longevidad. Es un árbol que guarda la memoria de muchos pueblos. ¿Qué pasa? Pues me entusiasma Qué bonita de Rosana. Me entusiasma la contraportada. Dice así: hubo un tiempo en el que los seres humanos tenían raíces. A través de los árboles estaban unidos a la tierra y al entorno que los rodeaba. Este libro recoge leyendas del principio de los tiempos y pinturas prehistóricas de todo el planeta en las que nuestros ancestros interpretaron el árbol como protagonista, centro, origen y futuro del mundo. Estas historias y representaciones tenían la función de enraizar al hombre y a la tribu en la naturaleza y en la propia tradición. He aquí los viejos cuentos que nos recuerdan que, de un modo u otro, debemos echar raíces, estrechar lazos de afecto e identidad con el mundo al que pertenecemos y encontrar los caminos que nos devuelvan al bosque. Hablemos de los árboles que hay en nuestras ciudades. ¿Hasta qué punto somos conscientes? ¿Los respetamos? ¿Nos preocupan? ¿No les hacemos ni puñetero caso? ¿Qué percepción tienes tú? A nivel ciudadanía, ahora hablaremos de a nivel administración. Bueno, a nivel ciudadanía hay interés, hay sensibilidad, cada vez más, hay necesidad, hay curiosidad. Y yo creo que más que nunca se ve el árbol como un compañero nuestro de viaje imprescindible, como un vecino que tenemos ahí y que todas las primaveras
todos los comienzos de primavera, como hoy mismo, pues nos va a saludar. Hace unos años había más distancia. Hoy en día es fácil encontrar a personas que llevan un collar, un colgante con el árbol de la vida. Es fácil encontrar decoraciones en establecimientos, en publicidad, en carteles, en póster, en decoraciones donde figura el árbol. Es fácil descubrir muebles donde está la propia madera. Pero se siguen eliminando árboles de nuestras ciudades. Pero también se están plantando más que nunca. Nos hemos dado cuenta que nos protegen bastante de la contaminación, nos protegen muchísimo, que nos encanta aparcar el coche debajo de su sombra. Y nos estamos dando cuenta que a la hora de planificar, realizar un plan general de ordenación, de planificar, de organizar una ciudad, pues tenemos que tener en cuenta los árboles como algo más allá que un alcorque y un palo con una copita arriba que se recorta todos los años, ¿no? Ya son espacios que son necesarios para el desarrollo de las personas, ¿no? ¿En nuestras ciudades podrían haber muchos más árboles de los que hay? En nuestras ciudades deben de haber muchísimos más árboles de los que hay. Deben, es una obligación. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para que esto sea una realidad? Presionar a la administración. Muy convertirlo en un tema importante, ¿no? Presionar a los políticos, sí. A los políticos nos da mucho temor el tener quejas, el tener peticiones por escrito. Esos expones, vamos, que pensamos que no sirven de nada, sí que sirven de mucho. Escribir, sí. Vale. Y luego, sobre todo, aprender. Somos capaces de reconocer marcas de móviles, marcas de coches, marcas de electrodomésticos, de champús, de comida, de bebidas, pero sin embargo, ¿cuántas especies de árboles somos capaces de reconocer? ¿Cuánta razón tienes? 3, 4, 5, 6, 10, por lo menos a nuestros árboles vecinos, los que están en la puerta, quiénes son, de dónde vienen, qué dan, que nos van a descubrir unas historias asombrosas, increíbles. Importante. Además, esto desde bien pequeñitos, claro. Yo imagino un paseo por la ciudad, por los árboles. Y este se llama, no sé, melia, por ejemplo. La melia es muy curiosa, se planta mucho aquí en las ciudades. Me llamó mucho la atención en Senegal la campaña que había de plantación de melias en todas las ciudades de Senegal. La melia pues hace una flor que huele a azahar, una flor morada. Y luego en el invierno se quedan como unos garbanzos, como unas bolitas blancas. Es un árbol muy común en las ciudades. Sí. Bueno, pues esas bolitas caen al agua, a los charcos contaminados, y lo que hacen es un insecticida natural. De tal forma que los mosquitos no pueden proliferar, entonces combaten la malaria con el árbol. ¡Qué pasada! O sea, ¿hasta qué punto están ahí presentes árboles comunes con unas historias increíbles? Es que estos árboles en algunas partes del mundo están salvando millones de vidas a las personas, ¿no? Entonces, aprender. He visto un vídeo tuyo explicando cómo se podan las moreras. Son los 3 escalones de Félix, ¿no? Curiosidad por aprender, inquietud y sobre todo compartir. Hay que compartir lo que uno sabe, ¿no? Con el afán de que ese conocimiento compartido siga funcionando y puedas adquirir más, ¿no? Bueno, me ha encantado tu energía, porque la primera pregunta que le hace, el que supongo era periodista que estaba haciendo el vídeo, que le dice ¿cómo se debe de podar este árbol? Era una morera, ¿vale? Y entonces Javier contesta, lo primero es ¿para qué? Claro. ¿Para qué podamos la morera? Claro. Vamos a ver. Claro. ¿Para qué se podan los árboles? A ver, los árboles son seres que tienen una antigüedad, unas especies como la de Ginkgo biloba, que aguantó la caída de la bomba en Hiroshima, la bomba atómica, y luego rebrotó. Son especies como esta, como estaba comentando, que tiene 270 millones de años de antigüedad. ¡Ay, madre! La especie, ¿no? Entonces, no les vamos a enseñar cómo crecer, porque ya los han rosigado los dinosaurios, toda clase de herbívoros, les han caído rayos, truenos, sequías, épocas glaciares, o sea, ya saben cómo crecer de sobra. Entonces los podamos por nuestras necesidades, no por necesidad de la especie, ¿no? ni del individuo. Son seres muy inteligentes,
lo manifiestan continuamente, aparte de que saben buscar la luz y los alimentos y tal, saben sintetizar toxinas cuando sienten demasiadas agresiones. Hay unas gacelas en África que, bueno, estaban en un recinto cerrado muy grande en un recinto de caza enorme. Entonces empezaron a morirse estas gacelas, ¿no? Bueno, o sea, al cabo de unos meses de investigación, los veterinarios descubrieron que eran las acacias que habían sintetizado una toxina que hacía disminuir la población de herbívoros que en ese momento estaban picando, estaban mordisqueando, ramoneando más de lo que pueden aguantar, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, como el mismo individuo es capaz de sintetizar sustancias que antes no existían en esa especie, ¿no? O sea, son bastante inteligentes, muy sensibles. Los árboles son seres muy, muy, muy sensibles. Hay un experimento muy interesante. Los árboles tienen una conducción de savia, la savia bruta, el agua con las sales minerales, pues sube por el interior, por el interior del floema, sube hacia las hojas y digamos que allí se realiza la fotosíntesis y se cocina, ¿no? Esa savia se cocina y ya baja de forma asimilable para el árbol, ¿no? Para el tronco, para las reservas, para las raíces. Entonces este intercambio de fluidos se puede medir. En invierno apenas va a haber conducción y en primavera, verano va a haber mucha más. Pues cuando cortamos una rama y tira mucha resina, ¿no? Pues eso se puede medir. Eso se midió, se registró la lectura y a continuación se cortó una rama. Lógicamente había una salida de savia y se registró. Esa velocidad de savia bruta pues aumentaba, ¿no? Eso es lógico de entender, ¿vale? Volvemos al cabo de unos años, volvemos a conectar el aparatico al árbol, ¿no? Los sensores, arrancamos la motosierra y sin llegar a cortar, solamente con las vibraciones, el árbol ya nos registra esa subida, ese aumento de velocidad. Entonces, el árbol nos está diciendo que es un ser que guarda la información, que memoriza, que tiene memoria y que es sensible, que ya se prepara a que va a haber un corte. Entonces, mucho cuidado con ellos, ¿no? Que a lo mejor... A lo mejor... Somos más conscientes de lo que nos creemos. Ay, claro, esto me ha dado como miedo y todo, ya te lo digo. A lo mejor no es la motosierra el mejor instrumento para podar un árbol. Bueno, no lo sé, yo pregunto desde el desconocimiento absoluto, como casi todo. Sí, me imagino que la motosierra les tiene que producir bastante terror a un árbol. Yo me pongo en su lugar, yo tuve un accidente con la motosierra y no me gustaría volver. Es horroroso, lo pasas fatal. Me imagino que a los árboles, lo que pasa es que los árboles tienen un sistema diferente a nosotros, de sentir o de funcionar. El funcionamiento de un árbol a la hora de cortar es como un submarino. Un submarino cuando se está hundiendo, que lo han bombardeado, pues lo que hacen es cierran escotillas, cierran compartimentos para que el agua no llegue a todos los compartimentos del buque, ¿no? El árbol hace igual, aísla, cierra los vasos conductores, entonces ya ni puede entrar ningún patógeno ni puede salir savia. Aísla y sigue creciendo. El árbol no cicatriza, eso es un bulo. El árbol no regenera tejidos, no es capaz de regenerar tejidos. Sí que es capaz de aislarlos y seguir creciendo. Por otro lado. Al seguir creciendo lo que hace es envolver. Envuelve, cada año envuelve un poquito más, hasta que esa herida se queda dentro. Se les queda dentro y así no la olvidan. Entonces... Vayamos gestionando toda esta información y nos la va dejando Javier como el que no quiere la cosa. ¿Es buena? ¿Se tiene que podar ahora? ¿O se tiene que haber hecho ya? ¿Cómo va esto? ¿Cuándo se podan los árboles? Todos no son iguales. ¿Cómo va esto? A ver, hay un proverbio chino que dice que la mejor poda es la que no se nota. ¿Sabes? Tú ves los bonsáis y son árboles totalmente modificados, totalmente trabajados, artificiales, pero sin embargo tienen un porte totalmente naturalizado, ¿no? Pues quizás sea ese la intención, ¿no? Disminuir los tamaños, porque lógicamente no podemos tener un plátano de 40 metros dentro de la ciudad,
pero intentar el porte natural mantenerlo lo máximo posible, porque es el porte más seguro y más funcional y más útil no solamente para el árbol, sino para la... ¿Y cuándo y cómo se hace eso? A ver, cuando son podar de eliminación de ramas secas, pues lo mismo te va a dar, que sea verano o primavera incluso, que invierno. Lo que pasa es que, bueno, pues a la hora de trabajarlo en primavera, pues ramas secas, puedes golpear muchos brotes que son muy sensibles y lo dañas, ¿no? Entonces, bueno, pues en invierno quizás sea la mejor época. Sí, lo dañan menos. Ahora mismo tenemos ya prácticamente todos los árboles ya saliendo. Ya tenemos, o sea, yo vengo del campo este fin de semana, están las higueras ya en marcha y la mayoría de árboles ya está en marcha. Ya están esos brotes de árboles que parecía que se habían apagado del todo y ya vuelve la vida, ¿no? Y esto se nota en todas partes. O sea, ¿ya llegamos tarde a podar? Llegamos tarde en la parada del invierno. Tienen una parada de savia, entonces los puedes trabajar, que no van a perder mucha savia. Lo que pasa es que si lo haces en noviembre, octubre, noviembre, vas a tener un corte abierto durante todo el invierno, con lo cual la entrada de hongos y de humedades y de hielos... Me ha llamado mucho la atención, porque estamos viendo todo el rato esta lámina en la que van viendo las cosas y demás, y lo he visto, o sea, esto de que entran los virus y los hongos, me ha llamado mucho la atención. Hay que procurar hacer los cortes los más pequeños posibles, no hay que hacer cortes muy grandes, ¿no? Luego, si cortamos en lo que te estaba comentando, en noviembre, pues vamos a tener 5 meses esta herida abierta hasta que empiece a brotar. Sin embargo, si lo hacemos en enero, febrero, pues ahí lo vamos a tener 1 mes y medio hasta que enseguida mueva y empiece a hacer un callo y empiece a envolver. En verano, en pleno verano, cuando más calor hace, también tenemos una parada y una estación buena para trabajar. Las coníferas, los pinos, por ejemplo, se trabajan muy bien en verano. ¿Se están talando bien los árboles en nuestras ciudades? No. ¿Por qué? Porque no se han plantado bien. Anda, explícate. Es que primero hay que empezar a ver qué especies son las adecuadas para la ciudad. Si tenemos moreras, pues nos van a echar moras en la leña de segundo año, con lo cual tenemos que estar obligados a podarlas todos los años, porque si no, al segundo año vamos a tener una floración y una cantidad de producción de moras que es que no se va a poder andar por la acera, ¿no? Vamos a tener moscas, avispas, resbalones, caídas, suciedades, y por mucho que nos gusten los árboles, pues en un pavimento, pues eso va a ser una molestia muy grande, y eso va a hacer que al ciudadano lo aleje del árbol. El árbol tiene que ser, no tiene que ocasionar molestias que no se puedan asumir, ¿no? Más ejemplos de cosas que hemos plantado mal. Por ejemplo, hemos tenido plátanos. Esto es un plátano. Un plátano es un árbol de 40 o 50 metros. Lo tenemos a 2 metros de una fachada. Pues un árbol que va a vivir 300 años. Con un porte de 40 metros de altura a 2 metros de un edificio, pues como que no. Como que no. Entonces quizás necesitemos un poco más de aceras, de espacio, y buscar en cada zona buscar la especie de árbol que funcione. No es lo mismo novelda que sax. Aquí tenemos jacarandas, tenemos tipuanas. La jacaranda es el árbol este que hace la flor morada, que tiene una hoja así como si fuera de lecho, es una semilla como si fuera una medalla. Es en sax se nos hiela esa especie, ¿no? Anda. Entonces, ver en cada zona qué especie es la adecuada. Y si no caben, no caben, no se planta, no pasa nada. Lo que no podemos hacer es plantar una molestia que nos levante el suelo. Por ejemplo, tenemos el Brachychitum, en Sas tenemos la Gran Vía, tenemos el árbol botella, que es precioso, pero ya lo dice el nombre, muy parecido al baobab. Entonces, claro, imaginaros un baobab ahí puesto en una acera de un pueblo, de una ciudad, ¿no? Pues es que en 10, 15 años, ¿qué hacemos con esos árboles? Porque tenemos el pavimento levantado. Claro. Y por muy amante de los árboles que seas, ¿qué hacemos? Claro, que es un poco lo que pasa a veces con algunos grandes pinos. Aquí en nuestra ciudad hemos perdido grandes pinos que formaban y que eran iconos en algunos parques, y recientemente uno, vamos. Sí, sí. Pero claro, llega un momento en que no queda otra. Pues... Pregunto. Vale, cuando hay grandes ejemplares, cuando hay árboles antiguos, lo que hay que hacer es tenerlos muy presentes a la hora de planificar, a la hora de confeccionar el plan general.
a la hora de dejarles esos espacios, claro, ese pavimento. Estás hablando de una ciudad la nuestra, que no tiene plan general. Bueno. De nunca. Ya, entonces, claro, me vas a contar tú de árboles. O sea, vamos a ver. Pues por lo menos tener un cierto criterio, los arquitectos, los urbanistas, los políticos también, los concejales, a la hora de pavimentar. Pues si tenemos un pino, pues vamos a dejarle lo que es la sombra de la copa sin poner pavimento, y le podemos poner una arena de albero compactada que va a quedar muy bien y va a evitar que haya levantamientos, que hayan grietas, que hayan problemas de caídas, ¿no? Muchas veces las soluciones son mucho más baratas que las actuaciones que se hacen, ¿no? Y ahora me gustaría enviar un mensaje a todas aquellas personas, que son muchas en nuestra ciudad, que tienen pues terrenitos, tienen trocitos de tierra. Antes casi todo el mundo lo tenía plantado, pero ahora pues lo cierto es que hay mucha tierra en la que no hay absolutamente nada, y de vez en cuando, porque además como por normativa tienes que tener los solares y los terrenos limpios, pues se van pasando máquinas, ¿vale? Y bueno, no sé hasta qué punto somos conscientes de que nos vamos cargando incluso la tierra al erradicar de esta manera tan tremenda con una máquina, dejando la tierra expuesta al sol y a todas las ¿De qué te ríes? Está muy bien lo que estás diciendo. Entonces, me encanta escucharlo. Poco a poco perdemos la calidad de nuestra tierra, que ha sido una tierra de siempre maravillosa, que nos ha ofrecido grandísimos productos en campo, por eso, porque es una tierra con muchas propiedades, y nos la vamos cargando sin darnos cuenta, porque es un desconocimiento, sin más. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos plantar? No sé, ¿qué mensaje podemos lanzar para que la gente se replante las cositas, plantar su propio bosque? Hay gente que lo hace, entonces me parece una forma de... Yo creo que tenemos que ser, dice Joaquín Araujo, sí, el maestro, que somos la especie más desagradecida que existe. Cuánta razón. Entonces, quizás deberíamos de ver a los seres que han propiciado nuestro mayor desarrollo y a los seres que nos han hecho un mayor regalo en este mundo, que ha sido el fuego. Si tenemos fuego es gracias a los árboles, o sea, lo están pagando con su vida, pero miremos nuestras manos, ¿no? Somos bastante primates, venimos de los bosques, o sea, nuestra supervivencia es gracias a los bosques, ¿no? Las cunas, cuando nacemos nos encanta tener una cuna de madera, el bebé en una cuna de madera es lo máximo, ¿no? Los cucharones de la cocina, la fruta, el papel populus, el chopo, incluso al final de nuestros días, las cajas que nos guardan, ¿no? Todo gira alrededor del árbol, el oxígeno, todos los días, cada aliento de vida gracias a los árboles, ¿no? Y nos lo dan todo. Entonces, ser un poco generosos con la tierra, de donde ellos vienen también, ¿no? Y si tenemos un solar, un campo, pues bueno, pues pensar que los árboles que ahora mismo contemplamos, la persona que los plantó ya no está, seguro que ya no está. Pero esa persona no los plantó pensando en que le iba a dar sombra a ella, sino a alguien le dará sombra. Pues esa visión generosa con la tierra es la que tenemos que empezar a implantar. Nunca mejor dicho. Implantar. Entonces, bueno, pues si tenemos ver qué especies funcionan en la tierra, los lentiscos funcionan muy bien, las sabinas, los enebros. Tampoco tenemos que plantar árboles para que nos den sombra, que sean árboles grandes, sino simplemente crear una masa arbórea de 2, 3 metros y que a lo mejor, quién sabe, si dentro de unos años, 20, 30, 40 años van a edificar da lo mismo, pero esos 20 o 30 años en el que está la tierra, ahí que no tiene ningún porte, pues se lo podemos dar nosotros. Con el taray, por ejemplo, los taráis con unos riegos los primeros años ya nos va a funcionar y ya está. Tenemos un bosquecillo de taráis, que el taray es nuestro manglar. Es un árbol que es de cuento, que es maravilloso, que nos da las estaciones, las floraciones en primavera, luego toda la brotación de verano, luego el otoño, y es un arbolillo pequeño, sencillo, humilde, pero bueno, podemos plantar taráis también, ¿no? No sé, y luego atrapa el agua, cómo gotea el agua, ¿no? Cómo atrapa el agua que nos va a refrescar el suelo, ¿no? Y a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos dicen, mira, pues esto lo plantó el abuelo, ¿no? Pues vamos a cuidar esta tierra, que aquí hay una ilusión, hay un ser vivo, es como si parte de ti, cuando plantas un árbol, siguiera vivo,
¿no? Lo has plantado y dices, bueno, por desgracia, por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra especie tiene una edad limitada, pero un árbol que te va a vivir 200, 300, 400 años, es fabuloso, ¿no? Tener algo tuyo ahí puesto 400 años. No sé. Que es brutal, claro, brutal. es que a ver si empezamos ahí a cambiarnos y nos lo miramos. Sí, sí. Lo que han hecho es muy bonito, de verdad. De hecho, además, seguro que mucha gente se ha sentido identificada, ¿no? Con esto de, este es el árbol, esta es la higuera que plantó el abuelo. Y nos vamos allí y cogemos ahí unos cuantos higos. Y eso, que es muy bonito verla, porque además ahora está empezando y dentro de poco ya la oleremos. Y eso es absolutamente maravilloso. Javier, tenemos mucho de qué hablar. Y hay que seguir hablando de esto, y además de esta manera, así tan normal. Porque a mí me parece que es uno de los grandes temas olvidados de todo, ¿vale? Porque ahí tenemos en el cole se estudian ciencias naturales, ¿vale? Pues se estudia como una cosa más, y posiblemente es una de las cosas, posiblemente no, es una de las cosas más importantes, y tendríamos que tener una conciencia y una consciencia mucho más intensa. No sé, sí. Salir a pasear, lo que tú decías, con los peques por nuestros parques y jardines. Y hablarles de los bosques, de los árboles con nombres y apellidos, como has dicho, contando cada historia, que es lo que verdaderamente te une a lo que estás viendo, ¿no? Conociéndoles. Sí, los bosques urbanos son una realidad. Hemos pasado de intentar acercarnos a la naturaleza a acercar la naturaleza a las ciudades. Y eso está ocurriendo. Vas a Londres, tienen verdaderos bosques, verdaderos ecosistemas. Tenemos el Parque del Oeste, ¿eh? Tenemos el Parque del Oeste, que es fabuloso. Ese parque es increíble. Enamorada. Es fabuloso, ¿no? Pues a lo mejor no con tanto glamour y con tanto coste, pero sí que se pueden empezar a formar, que es lo que se está haciendo en muchas ciudades. De hecho, en SAC lo estamos haciendo. A la hora de confeccionar los planes generales de ordenación, crear esos anillos verdes alrededor de las ciudades que nos protejan un poco de la contaminación, de los vientos fuertes, y luego que tengamos un recorrido para las bicis, para el tema del biciturismo, para correr, para pequeños conciertos, para salidas, para lo que sea, para tener una expansión cerca de la ciudad sin tener que coger el coche e irte a la montaña, ¿no? Eso pues yo lo veo, bosque urbano en la colección de promesas electorales, lo digo porque es que están a la vuelta de la esquina, entonces sí, un compromiso urbanos. Claro, hay bosques urbanos, detallado además dónde lo pondríamos y por qué y de qué manera. Yo lo veo muy interesante, ahí lo dejo, flotando ahí como idea, ¿vale? Porque estamos ahora en época de ir creando y todo este tipo de cosas, pues eso, que las tenemos el año que viene en las elecciones, ahí lo dejo como idea también. Sería muy, muy interesante. Javier, seguiremos hablando, porque entre otras cosas tenemos que hablar también de nuestro Vinalopó, que no sé en qué momento está, ¿vale? Javier es uno de los fundadores de Encuentros del Vinalopó, que ahora es Observatorio Vinalopó, y tú eres uno de los fundadores. ¿Cómo tenemos el Vinalopó? ¿Bien, gracias? ¿O? ¿El Vinalopó? Tenemos que ir a hacer un recorrido por allí, por todo el entorno. Hay mucho interés. ¿Sí? Sí, Bien. hay mucho interés. Me quedo con hay eso. mucha presión social para que el Vinalopó, de una vez por todas, se restaure. Hay una gran necesidad, es el gran corredor de Alicante. ¿Y lo que da nombre. ¿Sería posible o sigue siendo una utopía? No, es posible, es necesario, es imprescindible. Estamos en la frontera geoclimática, estamos a las puertas del desierto, estamos con nuestros productos con el nombre de un río que está bastante degradado y bastante humillado, y yo creo que darle un poco de elegancia, de restauración, de reconocimiento. Los ríos son la vida, las venas de la tierra son los ríos. Si tenemos esas venas contaminadas, nuestra propia vida lo va a estar, ¿no? Darle reconocimiento a todas esas especies que ahí habitan, pues va a ser un reconocimiento a todos nuestros productos también, ¿no? Todo lo que lleve el nombre Vinalopó, empezando por nuestros pueblos, si eso tiene una restauración, tiene un escaparate muy grande. Alicante muchos municipios viven del turismo, de una economía bastante basada en el turismo, ¿no? No puede ser que los nombres de nuestras montañas, nuestros ríos, reflejen la porquería que reflejan, ¿no? Porque es que es una poca vergüenza. Ahí estamos. En fin, no lo hemos dejado como sutil. Es que de verdad da mucho asco, ¿eh? Sí, un poquito de pena. Entonces, bueno, pero también hay
Hay trabajos que hay que reconocer, como el que se ha hecho aquí en Novelda, ¿no? Hace unos años el río bajaba blanco. Sí, hijo. Pues hoy en día pues tenemos la zona de los Clots, que está bastante restaurada, tenemos el cauce hormigonado, que está naturalizado, el único municipio que lo ha conseguido. En Sas todavía lo tenemos de hormigón, aquí en Novelda no. Tenemos una depuradora de última generación, que hace 5 o 6 años no estaba. Entonces, sí, se están dando, y luego tenemos un observatorio con más de 50 personas de toda la cuenca que están luchando a un nivel muy interesante. Pues ahí tenemos un reportaje pendiente. Ahí un reportaje muy chulo, una experiencia a nivel de activismo y de interés y de social muy interesante de toda la península. Vale. Pues tenemos que seguir hablando de muchas cosas. ¿Te parece? Sí. ¿Seguiremos pronto? Sí. Y la poda, no podar. ¿No podar? No podar. Para lo que se está haciendo, no hacerlo. No hacerlo. Cada brotación, cada brote que va a salir de aquí, estos brotes pues van a estar anclados en sitios que se van a coger podredumbres y se van a tronchar en un futuro. O sea, nos estamos cargando los árboles. Para lo que se está haciendo aquí, en Novelda, con las jacarandas, qué pena, ¿no? Me da mucha pena. Me da mucha pena ahora que lo sé, porque yo antes no tenía conocimiento de nada de esto. Es que son muñones, ¿no? Se están quedando así en plan... son mutilaciones. Es que son mutilaciones. Es que si tenemos que rebajar el árbol, vamos a hacerlo en varios años, vamos a hacerlo con gente que sepa. Vamos a pedir una cualificación a los podadores, ¿no? Vamos a pedir un currículum. Igual que el que nos toca un coche o nos hace una instalación y tiene que tener su carnet de instalador y tal. Vamos a pedir ya de una vez por todas que el que toca un árbol sea algo más que un matarife, ¿no? Es tremendo. Y además cuando empecé a conocer todo esto, estuve un fin de semana en Granada. Y me dediqué a observar los árboles de la ciudad. Y no estaban podados. No vi un árbol podado. Es que podar un árbol es muy caro. En primer lugar no hay que podarlo por economía, porque es muy caro. Y luego si se poda mal, todavía es más caro, porque luego hay que restaurarlo y luego es un árbol inseguro, que si se cae una rama, dentro de 5 o 10 años estas ramas cuando broten, si alguna vez por el viento caen, no es causa del viento. Es que el viento ha tirado ramas, no. Es debido a que han perdido esa elasticidad, esas ramas han cogido peso, están ancladas en un punto débil y van a quebrar. Entonces es posible que le vayan a pedir cuentas al ayuntamiento de turno, porque están mal podados, ¿no? Entonces vamos a exigir ya de una vez por todas una cualificación a las empresas, a los trabajadores, a esas empresas que lleven al personal formado, ¿no? Que hagan sus cursos. Vamos a exigir, que lo podemos exigir, que eso es gratis, ¿eh? Encima vamos a ganar dinero y salud. Y vamos a tener unos árboles que nos van a dar sombra, que no van a ser peligrosos, que no van a tener las moras, no van a manchar, no va a levantar el pavimento porque lo vamos a tener controlado de copa. Tenemos la copa controlada, pues tenemos un poco de raíz también controlada, ¿no? Si cortamos ramas muy grandes también afectamos la raíz, porque cada rama grande pues también tiene su propia raíz. Pero una vez hemos entrado en esa dinámica, ¿se puede parar? Se puede parar y se puede restaurar de otra manera. Y antes de tener un árbol inseguro, pues a lo mejor habrá que plantearse quitarlos, sin que nos dé miedo, pero pero hay que andar hacia otro paso, ¿no? No quitarlos porque son inseguros, no porque lo digo yo, no. El que esté inseguro de verdad, pues se quita y se planta lo que se tenga que plantar, pero vamos a empezar a trabajar de otra manera, que hay información, que hoy en día es que todo esto se sabe ya. Hace 10 años no, te lo puedo asegurar, de 15 años hablabas así, de este tío, ¿qué le pasa, no? Pero es que hoy en día se sabe, es que además hay datos, hay arboristas, se dan conferencias y se dan, debates y ahí en la universidad también se está estudiando, o sea que... Se puede. Ahí está. Vale, pues me quedo con todo eso, ¿eh? Subrayo ahí el tema. Muchísimas gracias por este ratito de conversación, que de verdad no será el último, Javier. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias Hasta pronto. A vosotros. Disfrutar.